Arcángel Miguel. Las energías de agosto y la proximidad del nuevo amanecer. Saludos. Soy el Arcángel Miguel, vengo en este luminoso momento a hablarles de las energías de agosto y de la alegre y amorosa proximidad del nuevo amanecer. Las energías de este tiempo están infiltrándolos con el amor incondicional de la Madre Divina, y a medida que los inunda, va haciendo retroceder a toda la negatividad del viejo sendero tridimensional y encaminándolos hacia el amanecer de la nueva Tierra. Sabemos que ponen resistencia al desalojo de lo viejo, por eso les pedimos que, aunque se sientan mal, confíen en la intensidad de las frecuencias del amor incondicional que reciben desde la fuente de todo lo que es. Si todavía no te sientes que transitas con normalidad por el camino de regreso, penetra en tu interior y ve al encuentro del sol de tu sagrado centro, siente el calor intenso que emana de tu propia fuente divina del ser. He venido porque deseo que en tu vida creas en el amor, para que experimentes a la genuina alegría de tu corazón y en simultáneo a tu conexión con la Madre Tierra. Sabes que la luz brilla a tu alrededor, a través de ti. Si logras percibir esto, te aseguro que te sentirás de otra manera, te vincularás con el efecto en cadena, que te enlazará con la fuente del todo. Notarás que no estás separado, y que eres uno con toda la existencia. Percibirás de cerca cómo la abertura de tu corazón te aproxima y sincroniza con las octavas superiores de las líneas de tiempo, de la multidimensionalidad. Querido, para alcanzar esta visión totalizadora, solo necesitas confiar en el amor, así puedas abrirte y sentir la conexión con toda la vida. Este es el motivo, que te pidamos que tengas fe, así puedas entender que la energía del amor incondicional te permite conquistar a todo. Estás viviendo en un momento de apertura de grandes y poderosos portales, a través de los cuales ingresan las frecuencias del amor, que equilibran a cada hebra de tu ADN. Sabes que eres uno con toda la creación, donde tienes a innumerables hermanos y hermanas. Eres un eslabón de luz que se mantiene conectado a la gran cadena de la energía del amor incondicional, a través de la cual te mueves en espiral de manera constante. Todos los planos de la multidimensionalidad están enlazados a esta enorme cadena energética, donde tú siempre te mueves, porque has sido creado por el amor del uno. Te insto a dejar de usar las viejas percepciones de la mente ego, a medida que te desplazas por la realidad de la ilusión. En tu día a día, solo necesitas relajarte y penetrar en lo profundo de ti mismo, para que puedas impulsarte a través de la inteligencia de tu corazón, porque allí tienes a todo el divino conocimiento que te permitirá ser quien eres realmente. Querido, en los reinos celestiales, sabemos que eres amor y que puedes elevarte a través de la luz de esta poderosa energía. Recuerda que eres una bendición para la Madre Tierra. Enfoca tu vida, primero amándote a ti mismo desde el interior de tu corazón, para que puedas experimentar la alegría y la belleza de ser tú mismo a través de tu aspecto superior yo soy. Te pido que avances hacia el nuevo amanecer, enfocado en la verdad de que eres luz, así la irradies, a medida que transites por la senda del regreso al hogar. Te invito a esgrimir mi espada de la verdad. Llámame si lo crees oportuno, te ayudaré a sostenerla, te apoyaré en tu avance, te sostendré, a medida que la agitas a tu alrededor. Querido, tu plan siempre ha sido avanzar hacia la verdad, para ayudar a otros a aprender de esta luz, que llevas en lo profundo de ti mismo. Has venido a experimentar, a crecer, a evolucionar, y a trascender el reino tridimensional, y en este ahora, nada puede retenerte, porque eres un hijo del amor y la luz incondicionales, de Dios Madre Padre Uno. Amado, permite que las energías de amor de agosto te penetren profundamente, asimílalas en tu corazón, úsalas para el encuentro de tu verdad, luego, avanza con esta luz hacia el nuevo amanecer que se aproxima. En cada nuevo día, recuérdate que eres un todo, y que has nacido de la fuente del Creador, una verdad que te describe como expresión del amor y la luz del uno. De nuevo te pido que te valores explorándote en el interior de tu corazón, de modo que puedas fusionarte e integrarte con la sustancia del amor que es tu esencia primigenia del ser. Si bien es cierto que en este momento estás cambiando de carbono a cristal, lo fundamental de tu proceso es recordar que, y quien eres en tu divina conciencia del ser, así evoques a tu eterna, infinita e ilimitada unidad, con el amor de la fuente del uno. A través de la guía e intención de tu alma, tu actual crecimiento y evolución siguen una dirección única, para que puedas expresarte como el maestro creador que siempre has sido en el hogar del ser. Por ello,
ello es que siempre les decimos a todos que trabajen consigo mismos en el interior profundo de sus corazones con la ayuda de la luz del amor de su fuente del ser, porque así es como se reconocerán desde una perspectiva que les demostrará una verdad única, relacionada con su eterna unidad con todo lo que es. Este valioso conocimiento no se encuentra en el mundo exterior, solo lo hallarás dentro de ti mismo, implica a tu conexión profunda con el brillo de tu verdad única, con el resplandor de tu amor, con la claridad de la luz de tu ser, de tu eterna e insondable unidad con el Uno. Amado, podría extenderme en numerosos conceptos que expliquen a tu conexión con la fuente del amor incondicional de todo lo que es. Sin embargo, sé que ya reconoces al objetivo de tu alma para tu actual encarnación. También sé que, aunque todavía no puedas percibirte o darte cuenta de la verdadera dimensión de tu ser de luz, ya has comenzado a abrazarte con el amor de tu corazón. En los reinos superiores te reconocemos a ti y a todos por el brillo de su ser, ustedes también háganlo consigo mismos. Queridos, durante el mes de agosto y los meses subsiguientes, procuren no desperdiciar su tiempo y energía en las búsquedas vanas y externas de la mente, vayan a su interior a encontrarse en su propia sustancia y esencia del eterno amor que han sido, son y serán siempre. Gracias por leer y escuchar mis palabras, siempre estoy a su disposición, llámenme, pidan mi asistencia, protección y guía, los rodearé con mi luz azul, con mi espada de la verdad limpiaré su interior y exterior. Yo soy Miguel, los abrazo con mi amor y luz, para que durante el mes de agosto y siempre, sigan perfeccionándose y transitando hacia el nuevo amanecer, de la nueva tierra, vengo a través de camino a la gracia de Dios. Existe la necesidad de abandonar la racionalización de la información para no caer en el estrés mental, ya que solo podrás descifrar el mensaje si estás mentalmente tranquilo. La mayor parte de la información está codificada y dirigida al despertar de la humanidad en la superficie y en los planos sutiles. Cuando estés centrado en el corazón, podrás comprender la energía de estos mensajes. Incluso, si la mente racional no puede entender el significado de algunos términos utilizados, en el nivel superior podrás comprender la energía de los mismos.